Nos preparamos para traer otro tema navideño fuera del contexto de la Navidad. Y el problema es que ya la Navidad pasó hace 2000 años. Lo único que ahora la estamos ¿qué? Celebrando, recordando. Y yo creo que la mejor manera de recordar la Navidad es tener presente a Jesús. Jesús, que según el ángel le habló a María, le dijo, su nombre será Jesús, que quiere decir ¿qué? Salvador. Eso lo debe saber todo cristiano, que Jesús quiere decir Salvador. Vino a salvarnos del infierno de fuego, de la muerte eterna, por la limpieza que únicamente pudo hacer Él por nuestra maldad, por nuestros pecados, así literalmente. Esta hermana ha leído un poema de su propia autoría. ¿Y cómo le titulaste? No estoy sola en mi soledad. No estoy sola en mi soledad. Llama la atención el juego de palabras. Ella es poeta que hace la misma palabra, se utiliza 2 veces. No estoy sola en mi soledad. Y es que muchas veces, no pocas, muchas veces nos sentimos solos. La semana pasada yo dediqué este mensaje específicamente a varios hermanos, lo dediqué como siempre a toda la iglesia, pero específicamente a varios hermanos que estaban pasando algunas pruebas, algunas dificultades. Y cuando uno pasa eso, aunque uno tenga familia al lado, se siente solo, porque está enfrentando solo uno algún problema muy personal. De manera tal que muchas veces nos sentimos solos. Yo pienso que cuando más solos nos sentimos, ¿sabe cuándo es? Cuando pecamos. Y no lo hacemos de manera extraña. Cuando pecamos. Y cuando pecamos, si usted es cristiano, lo primero que le pasa es que se entristece. Porque usted entristece el Espíritu de Dios que está en usted. Cuando usted se convierte a Jesús, si lo hizo de verdad, si tiene salvación, si va a ir al cielo, si evita el infierno, es porque Jesús está en una unión espiritual con usted. Unión espiritual, ese es el concepto que estudiamos la semana pasada de místico. Es la unión entre el hombre y su Dios, y Jesús. Y ahí, en el pecado, nos sentimos solos. Cuando estamos enfermos nos sentimos solos porque estamos enfrentando una cosa que es con nuestro cuerpo. Y aunque tengamos personas, es mejor tener personas al lado. Yo titulé a este mensaje Navidad. Al otro también lo titulé Navidad y le puse una cita con Jesús. Y ese primer mensaje era una cita de una persona con Jesús. Y esa fue María Magdalena, una mujer desahuciada, que no tenía salvación. Jesucristo le sacó 7 demonios. 7 demonios. Y de ahí vimos la historia preciosa. La vida de esa mujer inspiró un himno a un hombre que también tuvo una cita con Dios en su cuarto oscuro de fotografía. Si no escuchó la prédica, vaya a escucharla. Y salió uno de los grandes himnos de la himnología cristiana. Precioso. Que solamente un espíritu dirigido por Dios puede producir esa letra. Como se tituló, A solas al huerto yo voy. Hoy yo traigo otra cita bíblica. Y aquella era una cita de María Magdalena con Jesús. Jesús con María Magdalena, era personal. Y del autor que era Charles Austin, este creador del himno, que tuvo una cita en su cuarto oscuro y se metió
en el pasaje de Mateo 20, ¿se acuerdan? Y Dios lo transportó hasta ese lugar. Él veía lo que estaba pasando. Él podía sentir lo que estaba sintiendo, lo que estaba viendo, y sacó el himno. Y tuvo que apurarse para escribir la letra, dice el contador. Y salió uno de los grandes signos de la himnología, como le acabo de decir. Hoy vamos a seguir con las citas de Jesús. Pero en vez de con una persona, esta va a ser una cita ¿de qué? De dos. Y más. Es como un juego de palabras también. De dos o más de dos. De 3, de 4, de 5, de 6. Porque vamos a comenzar con 2 personas y vamos a terminar con un grupo. Y no vamos a estar en el contexto del niño que nació, del niño que celebramos, de la época más linda del año, hasta por la naturaleza misma. Esta es la época más linda del año. Pero hoy vamos a estar estudiando profundamente la Escritura otra vez. Y yo quiero llevarlo a ustedes allí a Lucas, el Evangelio de Lucas, el médico amado Lucas, escritor, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este Evangelio. Y quiero que vaya al capítulo 24 conmigo. Este capítulo 24 tiene el mismo tema casi, muy parecido, de Mateo 20. Y aquí también aparece María Magdalena, pero María Magdalena no la vamos a tratar hoy. María Magdalena no aparece sola, aparece con otras mujeres que también fueron a la tumba. Pero hoy yo quiero caminar un poco más en el 24, recordándole que es el día de la resurrección de Jesús. Un día que debemos venerar, un día que debemos no olvidar, un día que debemos guardar. Guardar por voluntad propia, no por mandamiento, como hizo la iglesia primitiva, que al ver que tenían delante el domingo, el día del Señor, puesto por uno de los dictadores de este mundo, puesto por uno de los césares más grandes que hubo, que escogió el domingo, cuando él se convierte al Evangelio, escogió el domingo para que nadie trabajara, hiciera nada a partir del año 300 después de Cristo. Y a partir de ahí empezó el domingo, y los cristianos, él hizo esto porque cuando él conoce la fe en Cristo, algunos dicen que mentira, que no se convirtió, que era un César, pero fue el que le dio la libertad a la iglesia, fue donde la iglesia dejó de ser perseguida. Y él aprendió de los cristianos que guardaban ¿qué cosa? El domingo. Sin ser ordenado por Dios. ¿Qué hacían? La iglesia cristiana, que celebra su propia fiesta, como cuando hacemos una noche de ruego con una fiesta. Y allí el día dedicado al Señor. Este día de resurrección, ocurre esto que vamos a contar hoy aquí. Esto que nos va a servir de fortaleza a nuestra fe. Y va a haber 2 personas. Vamos a comenzar con 2 personas. Es una historia bien conocida allí en Lucas 24, a partir del versículo 13, como tenemos ahí. Y dice, he aquí. ¿Está conmigo? Ningún texto va a estar hoy, un solo texto va a estar en diapo. Tiene que tener la Biblia abierta si me va a seguir. ¿Qué dice ahí? Todo el mundo con la Biblia abierta, sea en el teléfono, sea en el papel. Esa es la espada ¿de qué? Del Espíritu. Este sello que usted me ve aquí, ¿ve un sello aquí? No es ninguna condecoración que me dieron, es un regalo. O sea, este sello que está aquí es un regalo. Un regalo que me hizo una niña aquí, que está allá atrás. Su mamá está aquí, Ángel. Y aquí está Efesios, capítulo 6. Y está la armadura de la fe. La armadura que tiene que tener el cristiano, la armadura del soldado, con todos los componentes de esa armadura. Y yo estoy hablando de que esta es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Parte de esa armadura. ¿Está conmigo en la Biblia? Amén. El verso 13. He aquí 2, ¿ve? 2, no eran 3, eran 2 de ellos. Iban el mismo día, ¿qué día? El domingo, el primer día de la semana. ¿Qué se estaba celebrando? No se estaba celebrando nada. Ellos no sabían lo que había ocurrido. ¿Pero qué había ocurrido?
la resurrección de Jesús. Ellos no lo sabían. Como no lo sabía María Magdalena, y tuvo un tiempo especial con el Señor. Ahora vamos a ver dos que tienen un tiempo especial con el Señor. Yo tenía aquí en mi teléfono un texto que usa mucho Josué y Marley, que está en Eclesiastés 4:12. Lo voy solamente a leer. Dice: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y entonces dice abajo: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y eso está diciendo que siempre que haya un matrimonio con Cristo, ¿cuántos son? 3. Eso es lo que está diciendo ahí. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero eso de que esté Cristo en el matrimonio, y no solamente en el matrimonio, en tu vida, seas tú una persona que vive solo o seas una persona que forme parte de un matrimonio, lo mismo, Jesús da una cita a uno que le da una cita a ¿cuántos? A 2. Pero hay que darle la cita. Y el matrimonio que se engaña creyendo que tiene a Jesús porque solamente lo declara, no, tiene que buscar citas con Jesús. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Citas de calidad con Jesús. Aquí hoy vamos a tener uno. Usted tiene una hoy. Aquí tiene una hoy. Hay muchos que están de 2 en 2 allí. Me gozo con ver a Iraiset y a Iván. Allí son 2. Espero que Cristo esté al lado de ustedes sentado. Porque dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué dice Cristo? Allí estoy yo, en presencia de Dios. Entonces vamos a entrar y estamos entrando. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Es una aldea que está aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Dice que estaba a ¿cuántos estadios? 60. Esos son aproximadamente entre 11, otros dicen 12 kilómetros. Y yo me puse a sacar cuenta, porque esto es importante, eso es leer la Biblia con detenimiento. Esta gente iba caminando a pie, ¿qué tiempo se llevaría? 1 hora y media, 2 horas y media. Ajá, dice, yo le pregunté a Google, Nelson, dice que 1 hora, pero yo creo que son 2. Si caminan despacio, si caminan hablando, son 2 horas o 2 horas y media. Ya depende de la persona, pero no están haciendo una carrera ni una marcha rápida, es una caminata. Así que yo estoy de acuerdo como 2 horas, y dice Nelson que hasta 3, está bien. Pero lo que le voy a decir que es importante, porque esto que está aquí, es una caminata con Jesús. Estos 2 hombres están solos, pero Jesús llega. ¿Ok? Y que lo que quiero es que experimenten, igual que experimentaron la semana pasada, la dulzura que hay aquí, en la presencia de Jesús. Así que estamos, aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros, 12 kilómetros aproximadamente, e iban hablando entre sí, hablaban entre sí. Yo, a partir de este texto, lo quiero poner a usted inquieto. Estas 2 personas no eran de los apóstoles, pero eran gente que conoció a Jesús personalmente, que conocían a los apóstoles y que muchas veces tuvieron a Jesús enfrente y conocían a Jesús y habían tenido experiencia igual que María Magdalena, que Dios se le presentó a María Magdalena y ella no era apóstol. No lo era. Solamente los apóstoles eran 12 hombres. Así que estos eran gente cerca de Jesús, pero que no eran parte del equipo apostólico. Y dice el verso 14, e iban hablando entre sí. Pero hablando aquí, yo quiero estudiar un poco más profundo hoy. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? ¿Qué era lo que había acontecido? Ellos no sabían que había resucitado. Entonces, ¿qué cosa era lo que había acontecido? ¿Qué era lo que tenían en la mente? La muerte. Esta gente vieron, unos más cerca, otros más lejos, presenciaron toda la barbaridad que hicieron con Jesucristo. Eran gente que confiaba en Jesús, era gente que amaba a Jesús, y ahora todo se le había virado al revés. A un cristiano le puede pasar eso, en un momento fatal de su vida le puede pasar eso, y sentirse tremendamente solo. Estos eran 2 que se sentían como
solos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, y aquí quiero decirle que hay varias bíblicas, entre ellos la versión, estamos leyendo Reina Valera, pero la versión de las Américas y la versión, la Nueva Traducción Viviente, que son buenas traducciones. Yo siempre digo, para mí la mejor traducción es la Reina Valera, porque conserva el texto muy bien, pero estas dos aclaran muchas cosas y sí tomé nota de ello. Aquí estas Biblias hablan de una palabra que no normalmente se hace cuando se habla, sino es un tipo de hablar muy especial que es discutir. ¿Qué le pasa cuando un matrimonio discute? ¿Lo han hecho alguna vez un matrimonio? Porque mi y yo lo pasamos la vida entera discutiendo. Sí, a veces de una manera muy plática, otras veces de una manera más acalorada. Dice que mientras hablaban, mientras discutían, algunas palabras ponen discutir, sucedió que mientras hablaban y discutían, ¿cómo dice su Biblia? Entre sí, Jesús mismo se acercó. Sí, sucedió que mientras hablaban, ¿y qué dice su Biblia? Y discutían. Ve que en la segunda parte aparece la palabra discusión. Cuando usted lee la King James en inglés, dice, después chequename eso, Daniel, se lanzaban, se disparaban palabras entre sí. Se disparaban palabras entre sí. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué? Y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. Yo traigo aquí el 17. Esto fue lo que Jesucristo les respondió. Dice, voy a ver el 16. ¿Está conmigo el 16? ¿Está conmigo el 16? Más los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados. Estaban igual que María Magdalena. ¿Usted se acuerda qué pasó con María Magdalena cuando ella vio a Jesús por primera vez cerca de la tumba? Pensó que era otra persona, el hortelano, ¿se acuerda? Entonces no la conoció, hasta que el Señor quiso que ella la conociera y el Señor le dijo de una manera tremenda, que no sé cómo se lo dijo, María, y ahí fue cuando ella reaccionó y se le abrieron los ojos. Bueno, esta gente tenía los ojos ciegos. Y muchas veces nosotros caminamos con los ojos ¿qué? Tapados también. Y tenemos que tener, sobre todo cuando nos llevamos mucho tiempo sin tener una cita con quién, con Jesús. Tome nota de esto y analice su vida, como yo analizo la mía. Y dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociese. Y el 17, ese es el que tengo aquí en pantalla ahora. ¿Cómo dice en su Biblia? El 17. Y les dijo, ¿qué? ¿Qué pláticas? ¿Así dice la Biblia de ustedes? Bueno, mire cómo dice la Biblia de las Américas. Y también dice así la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? ¿Cómo traduce, cómo termina la Reina Valera, que me gusta mucho aquí? ¿Y por qué? Le hace una pregunta. ¿Y por qué estáis tristes? Esta Biblia dice, y ellos se detuvieron con semblante triste. No está dando el mismo tema. A mí me gusta más, como lo dice aquí, que la Reina de Valera, lo que está en rojo, pero me gusta más lo que dice la Reina de Valera, que está aquí en Carmelita. Pero dice, Jesucristo le hace la pregunta directa. ¿Qué discusión es esa que ustedes tienen? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿y por qué estáis qué? Tristes. Siempre que hay una discusión, hay un mal carácter. Dice aquí, discutir. Aquí me voy a comer esta es una sección y esta es otra sección. Sección quiere decir significado de la palabra discutir. Discutir, alegar razones contra. ¿Ve?
el parecer de una persona, ya eso, cuando Bilby tiene un parecer y yo tengo otro, Bilby y yo empezamos. Y a veces de una manera muy suave, ¿verdad? Muy suave. Al alegar razones contra el parecer de una persona, manifestar cierta oposición, eso es discutir. Dice un ejemplo, pone un ejemplo en diccionario. ¿Discutieron ese tema? Toda la noche. Hay otro que yo la quité porque no es el contexto este. Y es, por ejemplo, cuando usted dice va a discutir una tesis. Bueno, ya eso es otra cosa. Discutir una tesis es dominar bien la tesis y presentarla ante un tribunal o una tesis que tengan dos científicos, ellos la comentan con profundidad. Eso es discutir algo científicamente. Yo quité esa sección porque no era la que nos toca. Y la segunda sección es que regañar y qué y pelearse. Eso es discutir, porque se pelean. Y dice, discutieron hace 2 meses. Esto es un ejemplo que pone el diccionario. Discutieron hace 2 meses y desde entonces no se habla. Y así usted ve hasta en la iglesia, gente. Y desde entonces no se habla. Bueno, ese es el ánimo. Ese es el ánimo cuando hay una discusión. Eso es lo que pasa cuando hay una discusión. Y ahora tiene que venir Jesús a la vida de uno. Llega Jesús en medio. Pero no quería pasar esto por alto para que ustedes vean cuál era. Ellos estaban irritados. Se estaban peleando. Estaban discutiendo de una manera ya acalorada que podían terminar en un viaje de 2 horas. ¿Cómo podían terminar? Como dice el diccionario aquí. Después de 2 años sin qué? Sin hablar. Bueno, pero llegó Jesús. Eso es lo bueno que tiene Jesús, que llega. Llega y tiene que llegar en el matrimonio. Y tiene que llegar entre 2 hermanos de la iglesia. Jesús tiene que llegar todos los días. Yo le decía en el mensaje pasado que Daniel tenía 3 citas con Jesús. Y posiblemente tuviera más. Posiblemente tuviera mucho más. Entonces, estamos en el 17 y seguimos leyendo el 18. ¿Está conmigo? Sí. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, no era de los discípulos del Señor, no era, mejor dicho, era un discípulo del Señor, pero no era el grupo más íntimo de los apóstoles. Cleofas, y el otro no sabemos quién es. Así que iban 2, Cleofas y otro más. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú? Y yo siempre veo, dígame si no. Ellos no saben quién es Jesús. Sus ojos están tapados. Y fueron hasta cierto punto irrespetuosos con Jesús. Porque esta manera de hablarle es que ellos están irritados. Mire si no. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le está diciendo, eres un desinformado. En Cuba, los cubanos tratándonos bien, usamos una frase que yo no sé si los demás la van a entender, pero dígame si no. Tú estás detrás del palo. Y pidiendo el último. Si eso no me la sabe bien. Y detrás del palo quiere decir que no. ¿Está qué? Perdido. No sabe nada de lo que está pasando. Esa es cultura cubana. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Yo le veo ahí, como un poco de irrespetuosidad, claro, no importa, pero a cualquier persona extraña le debemos ¿qué? Respeto, le debemos respeto. Entonces le dijo, Jesús se hizo el sueco, esa es una palabra cubana, el que no lo sabe, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Tenían una información correcta de Jesús, quizás un poco falta, pero bastante. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Estamos hablando de eso, le dijeron. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte. ¿Y qué le hicieron? Y lo crucificaron. Pero nosotros, y ahí está incluyendo ellos 2 más otro grupo de gente que hay, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, el Mesías, ungido y escogido por Dios.
Él era el que iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. A veces a mí me gusta agregarle ahí una frase como diciendo, y esto es el tercer día y aquí no ha pasado nada. Y aunque también, y esto se da más información, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, de las nuestras, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Estas habían visto algo. Claro, había visto una más que visión de ángeles. ¿Cuál fue la que vio más que visión de ángeles? La que era una pobre mujer desahuciada, llena de demonios, y Dios la llevó a la cúspide. Fue la primera persona después de la resurrección. María Magdalena, no fue Pedro, ni Juan, ni Jacobo, fue la enferma, la endemoniada, la desahuciada, la que nadie quería ni que la tocaran. Esa fue la primera persona que se enteró de la resurrección de Jesús. Y dice, y como no hallaron el cuerpo, su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles. Estoy en el 23, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Encontraron el sepulcro con vacío. Fueron Juan, fue Pedro, nos vieron todo vacío y regresaron sin ver al Señor. Después sabemos que el Señor se le apareció a Pedro. Y ahora en el 25, Cristo les habla fuerte. Entonces Él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué cosa quiere decir insensato? Que no tienen bien en qué. No piensan bien, no están pensando bien, no son gente de pensar bien, aunque sean inteligentes, son brutos, no están con una buena inteligencia, si vamos a la psicología de hoy, con una buena inteligencia emocional, etcétera, etcétera. O insensatos, pero le uso una palabra aquí. Y tardos de corazón. Y esta palabra que yo he escuchado pocas veces hablar de ella, voy a hablar de ella. Y tardos de corazón para creer. Tardos de corazón, ¿para qué? ¿Saben que a veces somos tardos de corazón? Nosotros convertidos y todo. Cuando el Espíritu Santo de Dios, usted no tiene la llenura del Espíritu, cuando no tenemos la llenura del Espíritu, y la mayor parte del tiempo vivimos sin la llenura del Espíritu. Entonces siempre hay un grado de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué estoy hablando? De tardanza de corazón. Estoy hablando de eso. Y cuando el Espíritu está deprimido en nosotros, triste, sea por pecado, sea por lo que sea, está triste en nosotros aplicamos para un grado de tardía ¿de qué? De corazón. Y ese es el término, no nos perdamos la idea. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Y yo ahora traigo aquí esta... dice, ¿qué quiere decir la frase tardos de corazón? Vamos a tratar de entenderla. Acuérdese que este PowerPoint usted lo tiene en el canal de La Roca esta noche. La expresión tardo de corazón se usa para describir a personas que son lentas para comprender, creer y aceptar algo. A veces yo le he predicado a un hombre o a una mujer el Evangelio y lo reciben fácil. Otros se demoran años. Y eso que se demoran años, que son, si son escogidos, son ¿qué? Tardos de corazón. Es lo que está definiendo. Se usa para describir a personas que son lentas para comprender, creer y aceptar algo. Posiblemente haya alguien aquí. Una gente me decía, chico, yo creo en Jesús, un hermano de una iglesia. Chico, yo creo en Jesús. Esto fue en Cuba. Lo que yo no puedo creer es en la resurrección de los muertos. Y le dije, si no crees en la resurrección de los muertos, no crees en Jesús, porque el valor de Jesús está en que Él Entonces, es lento para mí. Y lo que hay que orar, por el lento hay que orar.
Porque usted se lo explica claro, pero no es la claridad. Es que esto es místico. Esta es la relación de Cristo. ¿Qué cosa es la mística? Es la relación de Dios con el hombre. Comprender, creer y aceptar algo, especialmente en un contexto que espiritual. Como decíamos la semana pasada, que debemos conversar nosotros, dice la Biblia, con cánticos espirituales, como si estuviéramos cantando espiritualmente. Eso es lo que quiere decir que siempre tengamos. Yo estoy invitando a la gente a cantar aunque desentone, aunque usted desentone. No pierda el tiempo del devocional. El tiempo del devocional no lo deje que el maligno o su alma. Tenemos dos enemigos, el diablo y ¿quién? Y nosotros mismos. Que su alma lo haga pensar en otra cosa cuando aquí se están cantando los signos, o cuando usted está oyendo la predicación, o cuando se está diciendo, un hermano está dando un testimonio de su experiencia. Toda experiencia de un hermano, sea de sanidad, o sea, es una experiencia mística con Dios, porque es con el Dios verdadero, con el Dios del cielo. No está en el problema de la palabra místico, está en el problema de que Dios es el que tú crees. Bien, entonces, especialmente en un contexto espiritual y emocional. Alguien que, esto es como tratando de enfatizar lo que dice arriba, alguien que tiene dificultades para entender o aceptar una verdad importante o un mensaje. Yo puse aquí la presencia y la llenura del Espíritu, que dice, quita esa tardanza. ¿Qué tardanza? Del corazón. Lea conmigo la parte roja, todos juntos. La presencia y la llenura del Espíritu quita esa tardanza. Y el apóstol Pablo dio un mandamiento: sed llenos del Espíritu. Y somos responsables de eso. El cristiano es responsable buscando la presencia de Dios, buscando a toda hora la presencia de Dios. Entonces, estoy aquí en el 25. Lo leo en mi Biblia. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho desde hace más de 600 años antes de Cristo. En esa época, antes de llegar él, que los profetas estaban diciendo que venía el Mesías. Dice el 26, y ahora él le empieza a explicar la palabra. ¿Qué dice el 26? No era necesario, ¿está conmigo?, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Si yo estuviera ahí metido con ellos tres, yo le hubiera dicho, y te hubiera quitado el velo, le hubiera dicho, y el mismo Jesús se lo dijo 30 veces, pero estaban con su ceguera. Dice 27, y comenzando desde Moisés, este es el comienzo del viaje, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, hermanos, yo quiero llevarle a usted, que usted se abstraiga. Acuérdese, tenemos que abstraernos cuando leemos la Biblia. La primera abstracción es que usted tiene que meterse aquí. Este viaje está comenzando ahora. Usted, cuando va a leer la Biblia, tiene que meterse en el viaje. Tiene que echarse para atrás y empezar a meditar. Lo leo una vez, lo leo dos veces, y bueno, ahora voy a echarme para atrás y a hacerme la idea que estoy caminando con estos dos. Como Charles Austin Miles hizo. Dice que él se quiso meter allí en el huerto, en el jardín, y dejó que Dios le hablara. Él tenía una encomienda dada por alguien. Crea un himno que sea una bendición para el enfermo, para el solitario, para los que sufren. Me imagino que oró y abrió la Biblia. Y después que llegó, la Biblia estaba abierta en su preferido texto de la Biblia con su contexto, y ahí tuvo la experiencia del hermoso himno. Bueno,
aquí lo estaremos haciendo. Hace una idea que usted comience un viaje conmigo ahora. Pero lo primero que yo le digo es, para que usted disfrute esto, es que tiene que darse cuenta que esto es un discipulado de los que hacemos aquí. Y en un discipulado de los que hacemos aquí, lo principal, ¿qué cosa es? Voy a repetir de otra manera. ¿Qué es lo principal que tenemos que hacer en el discipulado con un discípulo? ¿Qué tenemos que usar? La palabra. No puede haber discipulado sin la palabra. Jesucristo no lo hizo sin ¿qué? Sin la palabra. Y ahí está. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de Cristo, decía. Y ahí decía que Cristo tenía que padecer y morir. Llegaron a la aldea donde iban, ya pasaron las 2 horas casi. Bueno, no casi, pasaron las 2 horas o las 2 horas y media. ¿Está bien? Llegaron pero mire qué efecto hizo el discipulado cuando es bueno y cuando la gente es tocada, porque si la gente sigue con tardanza no va a pasar esto, ¿verdad? Dice el 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba a seguir para allá, ¿no? Hizo como que iba más lejos. Más ellos, ¿qué dicen? Le obligaron. ¿Qué idea le da a usted eso? ¿Cómo se puede imaginar lo que está pasando allí? Allí lo que está pasando es, no, por favor, no siga. Quédate con nosotros, que ya es de noche. Aquí tenemos un cuarto para ti. Quédate, por favor. Porque la palabra hizo efecto. Aquella gente estaba empezando a perder su ¿qué? Su tardanza de corazón. Y eso. Y nosotros tenemos que diagnosticarnos la tardanza de cuando no tenemos solo en la Biblia, de orar, cuando no tenemos solo en la iglesia, cuando cambiamos la iglesia por cualquier cosa, cuando cambiamos discipulado por cualquier cosa, cuando cambiamos algún trabajo que es para la iglesia y preferimos, no tenemos deseo, o nos enredamos nosotros mismos con cosas y nos justificamos. El diagnóstico es generalmente, sin equivocación, tardanza de corazón. Mas ellos le obligaron a quedarse y le dijeron, se hace tarde, quédate con nosotros, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y sabe una cosa, cuando yo empecé a meditar en esto y a meterme en este camino, yo lo comparé con la experiencia que tuvo Austin Mahler, el autor del libro. Y yo me di cuenta que lo mismo que yo expuse aquí la semana pasada para explicar lo que Austin quiso decir con la letra del himno, es lo mismo que yo traigo en las últimas 2 años. ¿Me entiendes lo que digo? Yo hice una serie de comentarios la semana pasada de qué se representaba todo lo que ese himno estaba diciendo. Lo voy a hacer hoy otra vez, pero basado en este texto. Dice, primero el cambio que ellos hicieron. Le obligaron a quedarse, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Una de las cosas que quiero decir, y yo batallo con eso porque soy un ser humano, si usted tiene un discipulado, no lo haga sin deseo. Lo mismo sea un profesor, un discipulador, hay que hacerlo con deseo. Posiblemente Jesús tenía ganas de seguir adelante porque él tenía un propósito cuando se encontró con esto, pero lo que sí es que desvió ¿qué hizo? Desvió sus planes. ¿Está de acuerdo conmigo? Desvió sus planes. Cristo desvió sus planes. Y muchas veces nosotros tenemos que desviar también los nuestros para servir al Señor y serle fiel. Y aconteció, dice el 30, que estando sentado con ellos a la mesa, ya le pusieron la mesa y todo, qué rico, tomó el pan
Y como lo dice en singular, ese fue Jesús. El pan que ya había hecho una vez con sus discípulos, una cena, y representaba ¿qué? Su cuerpo, que por él iba a ser, que por nosotros iba a ser pan. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dio. Y mire qué expresión mística esta. No se la pierda. Mire qué expresión mística. Y les dijo. ¿Qué les dijo? Y les dio, perdón. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron. Lo reconocieron. Quiere decir que, tipo María Magdalena, hay muchas veces, en nuestra relación, cuando buscamos al Señor así de manera dedicada y personal, hay un momento en que tú pierdes el velo y tú sientes algo especial en tu vida, donde se te va la tristeza bruscamente, la depresión bruscamente, donde pasa todo y de pronto te sientes y dices, gracias Señor por el cambio que me ha dado. Y eso es que Dios te está quitando lo que no puedes ver. Tenemos que ver lo que hay que ver. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él desapareció de su vista. Se fue. Ya no está más. Pero lo interesante que me gusta a mí es esto, que lo tengo en una diapo, este texto que está aquí, que tenemos que analizarlo bien. El 32. ¿Qué dice? Se decían el uno al otro, están acabados de desaparecerse el Señor. Se acabó de desaparecer. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros, ahí está, mientras nos hablaba en el camino en las 2 horas. ¿Está oyendo? ¿Quién hablaba? Jesús. Acuérdese de eso. ¿Quién hablaba en el camino? Jesús. Cuando usted está dando el discipulado y abre las escrituras y las explica a los demás, usted tiene que creer, porque si no lo cree no pasa. Que Cristo está ahí en el asunto. El cordón de qué? De 3 dobleces está en el asunto, aún en el discipulado. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué cosa? Las escrituras. Vamos a seguir adelante. Y dice, una cosa que me gusta mucho, mucho, hermano, note esto también. Y levantándose, ¿qué dice? El 33. Y levantándose en la misma hora que cosa era. Se desapareció Jesús. Ellos hicieron el comentario, oye, es Él. Y entonces retrospectivamente empezaron a echar para atrás toda la caminata, a echar para atrás en su mente, y lo que escribieron fue esto fue lo que quedó. No, y se decía uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, cuando tú ves a Dios, te cambian los planes. Porque iban a ir allí, aquí. No sabíamos si iba a trabajar, qué planes traía, si iban a descansar. No sabemos a qué caminaron a pie, cuánto. ¿Cuánto caminaron? Se lo olvidó, 11 kilómetros 12. ¿Ok? Y que a esa hora no es absurdo virar para atrás. De noche, con más peligro, con más frío, o no sé. A mí me llamó mucho la atención, desde jovencito me llamó mucho la atención eso. Y levantándose en la misma hora, y yo puedo orar y decir, Señor, que mi vida sea así para ti. Que yo esté enfocado en una cosa y cuando tú quieres que yo haga otra, lléname de tu presencia y que yo me dé cuenta y que yo haga lo que tenga que hacer obedeciéndote a ti. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Se cambiaron los planes. A lo mejor ahí sí se cambió los cálculos matemáticos de Elizabeth. A lo mejor ahí fue una hora nada más viaje. O media hora. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y fue bendición, porque siempre Dios tiene más para nosotros. Y hallaron a los 11 reunidos
y a los que estaban con ellos. Y esos 11 que hablaban allí cosas, y ellos lo oyeron, eso le bendijo a ellos lo que hablaban los 11. Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Y a Simón. Y ahora el próximo texto es ellos diciendo, nosotros también lo vimos. ¿Qué dice el 35? Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido cuando partió el pan. Yo quiero poner aquí este verso. Este versículo 32, ese donde él decía, que retrospectivamente se dieron cuenta que cómo le ardía su corazón mientras venían caminando con Jesús. Este es mi comentario parecido al de María Magdalena cuando el hombre hace la poesía. Este verso 32, de manera retrospectiva, los narradores, que son estos dos hombres, expresan ¿qué cosa? La alegría profunda compartida que experimentaron durante ese tiempo especial caminando con Jesús esas 2 horas. Fue un momento de paz. Fueron transformados, hermanos. Fue un momento de paz y felicidad que es único y significativo. Eso mismo lo escribí para María Magdalena, ¿ok? Para el mensaje pasado. Significativo, voy a leer el rojo. Fue un momento de paz y felicidad que es único y significativo. Captura una sensación de serenidad y belleza. Hermano, por eso le dijo, no, quédese aquí, no siga caminando, te hacemos comida y todo. Así le dijeron. Esa caminata tan sublime con Jesús que quitó toda la largura del viaje. ¿Quitó la largura del viaje o no? Como dice el himno, en torno llega la noche. Al creador del himno, estoy ahora en el mensaje pasado, no le importara que él estuvo desde por la mañana y que llegara la noche, no le importaba. Esta gente igual. El tiempo se nos va a nosotros cuando estamos yendo a Jesús, que quitó toda la largura del viaje y lo invitan a quedarse hasta que llegue el amanecer sin que sea un sacrificio. Continúa. Pero al mismo tiempo se sintieron ordenados, que recibieron una orden, el Espíritu le da una orden, a salir y compartir lo escuchado. Lo mismo que dice el himno. Si usted va al himno, es lo mismo que dice el himno. Se sintieron a compartir lo escuchado. ¿Por qué quisieron irse para atrás enseguida? Para hablarle a la gente que el Señor resucitó. Y compartir lo escuchado, donde haya sufrimiento, tristeza, dolor, enfermedad, soledad, pobreza y herida. Note que es lo mismo comentario que hice de las estrofas del himno. 33 y 35 fueron inmediatamente de regreso a sus hermanos, pero ¡qué sorpresa! Jesús vuelve a tener otro tiempo glorioso. ¿Cómo se llama este mensaje? Navidad, una cita con 2 y más. Dice aquí, glorioso, dice, pero qué sorpresa. Cuando ellos llegan allí, Jesús vuelve a tener otro tiempo glorioso con todos a partir del 36, donde yo creo que las aves también guardarían silencio con aquellas palabras. ¿Qué palabras? El último texto que estamos leyendo ahora, el 36. El 36. ¿Qué dice el 36? Mientras ellos aún hablaban, los hombres estaban hablando, los 2 que venían de caminata, de estas cosas que dice ahí, Jesús se puso en medio de ellos. Y ahora por eso mi mensaje se llama Navidad, una cita de 2 y más con Jesús. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Por eso estoy leyendo esto aquí. Por eso, qué sorpresa, Jesús vuelve a tener otro tiempo glorioso con todos a partir del 36, donde yo creo que las aves también guardarían silencio, retomando lo que dice el himno de Austin. Guardarían silencio con aquellas palabras. ¿Qué palabras dijo Jesús ahí? Paz a vosotros. Y mira lo que termina, y termina así.
Y diariamente, Jesús nos vuelve a invitar a escuchar su voz y seguir experimentando su encanto de manera muy personal, como una fuente que inagotable. Así que trata de vivir esto para tu vida. Muchachos que están aquí, voy a estar orando para que no sean tan duros de corazón, sino que el Señor pero es importante eso. Busquemos cita con Jesús. Busquemos cita, todas las que podamos tener, porque eso nos cambia la vida. Eso nos cambia el día. Eso nos cambia los planes. Eso nos da salud completa. Eso nos quita el estrés. Eso nos bendice por todas partes. Y diariamente nos vuelve a invitar y a escuchar su voz y seguir experimentando su encanto de manera muy personal, como una frase, como una fuente inagotable. ¿Y cómo se titula tu poesía? El juego de palabras. No estoy sola en mi soledad. No estoy sola en mi soledad. Y eso ocurre. Solamente ocurre cuando tienes una cita con Jesús. Vamos.